Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de medios a distancia, Vacunas para COVID-19, la ciencia en acción. Para ello, hoy nos acompañan el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, y también es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud. También nos acompaña el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Es académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Antes de comenzar, un aviso para las y los periodistas que siguen esta transmisión. Podrán hacerme llegar sus preguntas vía WhatsApp con su nombre y medio al número indicado en la invitación que les hicimos llegar. Para permitir la mayor participación, les pedimos que sean breves y mencionar a qué ponente va dirigida su pregunta. Muchas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra el doctor Samuel Ponce de León. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengo mucho gusto en estar aquí con ustedes, hablando de un tema que ciertamente es de la mayor importancia y del mayor interés en este momento. Vacunas para COVID-19, la ciencia en acción. Y es importante reflexionar inicialmente sobre la necesidad de tratar de guardar la mayor objetividad en la evaluación de lo que podemos esperar de las vacunas, en dónde estamos y a dónde queremos llegar. Sí, conviene destacar que es por demás sobresaliente el espectacular desarrollo de las docenas de propuestas de vacunas que se están trabajando, haciendo constar que tenemos 10 meses de conocer bien a bien el virus, así que el desarrollo ha sido espectacular y es una muestra de lo que la ciencia en este momento es capaz de hacer por la humanidad, por el bienestar de la población. Y un punto de atención, yo diría que sobresaliente también, es la importancia de la ciencia para nuestra vida en general y para nuestra sobrevida, y la necesidad de que se reconozca esta importancia y que se dé un correcto apoyo a las gestiones científicas y desde luego a las necesidades financieras que requieren este tipo de empresas. La historia de las vacunas es espectacular. Desde los 1800 a la mitad, Jenner, Pasteur desarrollaron una extraordinaria aventura que ha venido a cambiar el panorama de la vida de millones y millones de gentes, en general la humanidad en completo. Lo vamos a ver un poco más adelante. El doctor Mauricio Rodríguez nos va a dar algún reporte sobre esta situación. Y hoy discutimos la incorporación a las prácticas de vacunación de una vacuna para COVID-19 como un elemento fundamental para poder contender con esta epidemia. Conviene, a manera de introducción, destacar cuáles son las condiciones que requerimos de una vacuna para que la consideremos óptima. Tiene que ser segura, desde luego, tener el menor número posible de efectos colaterales. Tiene que ser eficaz, entendiéndolo como que ocasiona una respuesta que sirva en más del 80% de los casos, idealmente. Tendrá que evitar efectivamente la infección, idealmente, aunque podría todavía modificar solo el cuadro clínico de la infección, y sería importante y útil. Sin embargo, ya aquí entramos en una diferenciación de la eficacia de las vacunas. Idealmente tiene que ser de una dosis o muy pocas dosis. Su producción no debe representar algo extraordinariamente complejo desde el punto de vista industrial. Su almacenamiento tendría que ser también cómodo, fácil, accesible. De la misma manera, el transporte de la vacuna, es una vacuna que en donde cientos de millones de dosis tiene que ser movida a diferentes regiones, y su vía de administración, la aplicación de la vacuna también tendría que ser amigable. Estos son los requisitos que esperamos tener de una vacuna ideal. No los tenemos siempre y todavía no sabemos en el escenario que viene cómo se va a terminar aterrizando las muy diferentes vacunas de las que vamos a disponer en los próximos meses.
Destaco que todavía no tenemos ninguna vacuna que haya completado todo su trayecto. Tenemos buenas noticias, pero más allá de eso es lo que vamos a discutir en estos próximos minutos. Y me gustaría darle ahora la palabra al doctor Mauricio Rodríguez para que nos haga un comentario inicial. Gracias, doctor. Muy buenos días. Qué bueno que nos están acompañando. El tema pues obliga a ponerlo sobre la mesa y estarlo revisando. En los últimos días hemos atendido muchos medios con este tema en particular. La inquietud es obvia y pues hay que aclarar las falsas expectativas en algunos casos y poner la dimensión justa de lo que está por ocurrir y de lo que está ocurriendo. Las vacunas, pues ya lo decía el doctor Ponce de León, la utilidad es pues casi que indiscutible. Desde la erradicación de la viruela, el control de la polio, del sarampión, de la difteria, del rotavirus, las vacunas contra neumococos. La historia de los últimos 25, 30 años ha estado marcada por el éxito de las vacunas, ¿no? Nos gusta pensar en que incluso la esperanza de vida se modifica cuando se hace bien la prevención de las enfermedades infecciosas. El uso adecuado de las vacunas es pues benéfico para todos, para la sociedad, para la familia, para el individuo. En particular, el reto que tenemos enfrente de las vacunas contra COVID, pues pone de manifiesto un fenómeno que pues también se antoja como una de las soluciones que pueden cambiar el curso de la pandemia. Hay cientos de grupos en todo el mundo trabajando para encontrar una vacuna. Es notablemente más grande el número de grupos que trabajan para encontrar vacunas y desarrollar vacunas que para tratamientos. Lo podemos constatar en cualquier base de registros de estudios clínicos. Y en particular las vacunas de COVID en este momento están pues entrando en una etapa que ya habíamos advertido hace algunos meses, en el que justamente las vacunas punteras, vamos a decirlo así, las vacunas más adelantadas están comenzando a llegar a un primer punto de corte de información crítica obtenida en sus grandes estudios de fase 3. Por resumir las cuentas, hay 38 vacunas en fase 1, que es la primera prueba en pequeños grupos para demostrar que la vacuna funciona, para ajustar la dosis, para evaluar los eventos adversos generales, para determinar el esquema, la ruta, etcétera. Hay 14 vacunas en fase 2 a nivel global también, y hay 11 vacunas en fase 3, que es estos estudios en grandes poblaciones, decenas de miles, que lo hemos estado viendo recientemente. Todo esto está ocurriendo pues en más de 30 países al mismo tiempo. Desde luego México está incluido en ello. Hay 6 vacunas que han recibido autorizaciones para uso de emergencia en Rusia, en China, que se pueden usar de forma muy limitada todavía pues con un uso restringido. Simplemente para cerrar esta primera idea, me parece fundamental recordar que el desarrollo de los productos para la salud, de los medicamentos y de las vacunas, tiene una normatividad bien establecida. Se deben de cumplir muchos pasos regulatorios en cada una de sus etapas. En particular, los estudios de fase 3, que son los que más han concentrado la atención, pues tienen como finalidad determinar si la vacuna es segura y es efectiva en los términos que se plantea el protocolo con la que se está investigando. Y con esto se obtiene información útil para complementar el registro y para complementar todo el expediente de desarrollo de la vacuna. En estos días hemos estado viendo ya algunos primeros anuncios de resultados de fases 3 de los estudios y avances importantes en los estudios de fase 3. Y pues también hemos visto cómo en nuestro país están incluso llevándose a cabo estudios de fase 3, cuya información va a ser muy valiosa para poder documentar la eficacia y la seguridad de las vacunas.
Repito la idea de las condiciones óptimas y lo que se le pide óptimo a una vacuna, para enfocándolo en COVID, justamente está por definirse en función de los resultados de los fase 3, en qué poblaciones va a ser más efectiva, cómo se está comportando, cómo se está evaluando, incluso en qué poblaciones se está evaluando en términos de edad y qué tipo de prevención se está buscando con los estudios clínicos, que no haya contagios, que no haya enfermedad grave, que no haya enfermedad leve. Cada protocolo está evaluando algún parámetro distinto, y también pues quizá lo más relevante es ir construyendo esta idea de la seguridad, la eficacia y la calidad de los biológicos, pues finalmente para que la gente tenga confianza y para que la gente acepte estos productos en el momento en el que vayan a estar disponibles. Las vacunas no funcionan si no se aplican. Entonces, agrego a la lista del doctor Ponce de León que pues, la mejor vacuna es la que cumple con todo eso que nos mencionó y además pues, la que se acepta y la que se aplica correctamente con las estrategias de vacunación. Creo que esa sería una de las primeras ideas que pongo acá sobre la mesa. Gracias. Muy bien, pues entonces estamos a la orden para recibir comentarios y preguntas. Y tengo una primera pregunta para ambos. Me dice, la leo textual, de acuerdo a lo que comentaron los doctores y ante la falta de tiempo que todavía no llega la vacuna, ¿cuál sería la mejor vacuna entonces de aquí a que se aprueban estos fármacos? Muy importante la pregunta, muy pertinente. Estamos en un escenario epidemiológico que se complica con la entrada del invierno y la posibilidad de que confluya influenza y otras infecciones respiratorias con COVID. Estamos observando que se ha incrementado la demanda hospitalaria en la zona conurbada, y en el escenario efectivamente no tenemos todavía una vacuna, no tenemos un tratamiento efectivo. Lo que tenemos son intervenciones de salud pública muy eficaces, particularmente la utilización del cubrebocas, fundamental. En este momento, la mejor vacuna, la mejor intervención es utilizar correctamente el cubrebocas prácticamente todo el tiempo. Evidentemente, si vamos caminando solos en un área despoblada, no tenemos que tener puesto el cubrebocas. Pero ante cualquier tipo de exposición conviene ponérselo y usarlo correctamente, cubriendo perfectamente el puente de la nariz y ajustándolo bien en todas partes. Cualquier tipo de cubrebocas que quieran utilizar, las indicaciones de cubrebocas de alta eficiencia son solo para el área de atención en salud. De ahí en fuera pueden usar desde un paliacate hasta un cubrebocas hecho en casa, correctamente instalado. Será la mejor intervención que podamos tener de aquí a que tengamos una vacuna. Y ya que la tengamos, de cualquier manera vamos a tener que seguir manteniendo las precauciones de distancia, de higiene, de cubrebocas, de evitar aglomeraciones y de guardarnos en nuestra casa si sentimos que estamos enfermos para evitar contagiar, porque las vacunas no vendrán a resolver todo el escenario. Vamos a conocer apenas cuál será su eficacia, cuál será el despliegue que haremos de las vacunas en el tiempo. Entonces tenemos que estar cierto que se agrega una herramienta muy útil. En el Inter tenemos que utilizar las otras medidas. Que nos llega de Otilia Carvajal, de La Razón. Ella tiene una pregunta específicamente para el doctor Ponce de León. Dice, las vacunas requieren una cadena de frío de entre menos 70 a menos 80 grados. ¿Tenemos la capacidad en México para el manejo de esta vacuna? También muy importante y oportuna la pregunta. Ciertamente es uno de los factores débiles de la vacuna que Pfizer ha terminado está elaborando más bien, que estamos esperando la culminación de la fase 3, pero se han hecho anuncios sobre su eficacia muy importantes. Y si nos atenemos a las dificultades que implica su conservación, que son menos 70 grados,
y que no hay un espacio de tiempo grande por abajo, por arriba de esta temperatura que permita su utilización, ciertamente estamos enfrentando una dificultad logística de mayor grado. Estamos hablando de una vacuna que en esencia estará limitada al primer mundo y a algunas partes del primer mundo. Necesitamos de transporte con ultracongelación, necesitamos de almacenaje con eso, y necesitamos de que llegue a los sitios de aplicación también con esta provisión de una muy baja temperatura, que en nuestro país ciertamente no hay una cadena que pueda soportar esto. Serán sitios muy particulares y no creo que sea una vacuna destinada para países en vías de desarrollo o con economías medianas, diría yo. Será solo para algunas economías muy bien financiadas en sus cadenas de conservación de los biológicos. Digamos que no es buena noticia para nuestro país que esto requiera la vacuna de Pfizer. Quizá nada más, doctor, agregar que la gran mayoría de las vacunas se conservan en refrigeración, que es lo entre 2 y 8 grados, básicamente, que es lo de un refrigerador doméstico, tiene esa temperatura. La ultracongelación se alcanza solo con equipos especiales. El congelador de una casa funciona a menos 20 grados y en particular esta vacuna que se menciona requiere una temperatura de menos 70 grados, o sea, 50 grados menos todavía que lo de un congelador convencional doméstico. Entonces, todas las demás vacunas van a refrigeración y se mueven por refrigeración. Entonces, esa red de frío ya existe en el país, la de la refrigeración. Prácticamente estamos familiarizados con ella. Hay una infraestructura muy importante que ya funciona desde hace tiempo y este tipo de retos y de cambios logísticos puede impactar las campañas de vacunación. Entonces, por eso es muy pertinente la pregunta. Y quizás vale la pena apuntar también que la cadena de frío en nuestro país también tendrá que ser mejorada de manera muy significativa, porque actualmente no es óptima y si vamos a enfrentar el reto de distribuir muchos millones de dosis de vacunas, ciertamente habrá que desplegar ya un incremento en la infraestructura de manera muy importante. Muy bien. Una pregunta de Laura Toribio de Grupo Imagen y Excelsior. Ella pregunta directamente al doctor Ponce de León si puede profundizar en el tema del presupuesto para vacunas y financiación en México. Bueno, ha sido un tema desde hace ya mucho tiempo. El presupuesto viene siendo, en mi perspectiva, siempre insuficiente, siempre dependiendo un poco de una decisión que se tiene que tomar anualmente. Desde hace más de 10 años se estableció una propuesta para que se fijara una cantidad suficiente y que no requiriera discusión en el Congreso y su aprobación cada año para las vacunas, sino que se incrementara en automático porque se requiere realmente de pues una aportación cuantiosa para los biológicos, pero se calcula siempre el número de dosis cuando tiene que calcularse adicionalmente toda esta cadena de frío que se tiene que conservar y dar un mantenimiento óptimo y tiene que crecer, y tenemos que considerar también el presupuesto que requiere todo el equipo de vacunación, que tiene que ser un equipo también óptimo en términos de su conocimiento de la aplicación del tema. Es un tema que no termina de resolverse de manera adecuada en nuestro país. Esperamos que lo podamos aterrizar mejor lo antes posible. Muchas gracias. Tengo también una pregunta más. Nos llega de un medio de Oaxaca. Es Guadalupe Ojeda para FitMe News. Ella pregunta, ¿con base en qué criterios fueron seleccionados los estados que participan o participarán en el ensayo de vacunas? Ella pregunta, obviamente, en el caso específico de Oaxaca, pero pues si pueden abordar ambos, pues es para ambos la pregunta. Doctor Rodríguez. Bueno, los estudios clínicos estrictamente
son propiedad de quien está desarrollando el producto y en función de sus capacidades y de sus decisiones es como toma la determinación de hacerlos en uno u otro lugar. Habitualmente se contratan empresas, muchas veces multinacionales o locales en los países, que tienen conocimiento de los sitios de investigación, de los investigadores, de todos los trámites regulatorios locales y nacionales. Y en función de esas capacidades es generalmente como se toma la decisión de dónde hacer el estudio clínico, donde les resulte más óptimo, donde se pueda reclutar seguramente a los participantes de forma más rápida, donde ya haya trabajado el equipo que está participando en esa investigación. Y es así como se buscan sitios que sean factibles. No todos los sitios de investigación clínica están familiarizados con la investigación de vacunas, por ejemplo. No todos tienen capacidad de reclutar participantes de ciertas edades, no todos están cerca de un sitio donde se vayan a poder enviar rápido las muestras que se tienen que procesar de lo que se obtenga para parte del estudio. Entonces, en función de las características locales de los sitios de investigación y de la decisión del fabricante y de las personas que están llevando a cabo la investigación, es que se toma la determinación de hacerlo en uno u otro lugar. México tiene una experiencia muy amplia en investigación clínica. Hay presencia de todas las grandes empresas de investigación clínica en el mundo. Hay muchas empresas mexicanas que tienen también actividad de este tipo. Hay muchos sitios de investigación y seguramente pues iremos viendo ya las otras vacunas cómo escogen los equipos que las están desarrollando, escogen los sitios que consideran óptimos para poder hacer las cosas como las necesitan en el tiempo que las necesitan. Entonces, básicamente, digamos, si hubiera que reducirlo, es un asunto más bien logístico, de decisión operativa, lo que hace que se escojan unos sitios sobre otros. Doctor Ponce, ¿quiere agregar algo? No, está correcto. Perfecto. Tengo una pregunta más. Esta es de Isaac Torres, de la crónica de hoy. Dice, ¿es pertinente aún tratar de que México desarrolle su propia vacuna, tomando en cuenta que no hay financiamiento ni infraestructura para ello? Bueno, desde luego es pertinente, es un comentario también oportuno, desde luego, y importante. Es pertinente, de hecho, el contar con una capacidad de producción de biológicos, de vacunas, desde mi punto de vista, realmente es una opinión muy generalizada en el medio académico de investigación en salud, que desarrollar esta capacidad es un tema de seguridad nacional. Es absolutamente importante en la estrategia del país contar con la capacidad de desarrollar las vacunas, contar con la capacidad de crear biológicos que requieren particulares, por ejemplo, dar respuesta a esta situación de COVID sería óptimo, y también contar con una capacidad de producción de vacunas para todo lo demás, porque dependemos de la producción en otros países que se puede atorar y esto nos crearía problemas muy graves. Actualmente la mayor producción de vacunas en el mundo la realiza India a través de empresas grandes en donde se ha invertido una gran cantidad de dinero. Son privadas, desde luego, no estatales, pero creo que estamos en un momento en el desarrollo tecnológico y científico de las vacunas en donde el Estado tendría que buscar una colaboración con la industria multinacional para hacer consorcios en donde inviertan simultáneamente para desarrollar los biológicos que se requieren y como socios se puedan ofrecer las vacunas y nuevos desarrollos a la población. Es un tema de la mayor importancia que tiene que discutirse, tendría que aterrizarse. Lamentablemente en México perdimos y hemos seguido perdiendo nuestra capacidad de producción, básicamente por falta de visión y por una muy limitada concepción
estratégica en términos de lo que implica desarrollar este tipo de empresas. Sí. Doctor, agregar que el ejemplo que nos está poniendo COVID-19 en este tema en particular es muy ilustrativo. Varias de las vacunas más adelantadas son vacunas que se comenzaron a hacer o en instituciones de investigación, en universidades o en pequeñas empresas que pues hasta cierto punto encontraron las condiciones óptimas para desarrollar y para comenzar sus desarrollos. Hace algunos años, algunas plataformas generales que fueron adaptadas ya en la búsqueda específica de vacuna contra COVID-19. Y gracias a esto se pudieron hacer estas asociaciones entre los grandes laboratorios farmacéuticos que están con presencia mundial y estos desarrollos locales que sin duda aceleraron la agenda, aceleraron la velocidad del desarrollo y con eso estamos viendo unos avances sin precedentes, quizá el único ejemplo de la vacuna de ébola que tuvo un desarrollo también así acelerado, pero estamos viendo logros importantísimos, quizá nunca antes pensados a esta velocidad, pero que sí están siendo posibles gracias a la participación de sitios sólidos de investigación y desarrollo en universidades, en sitios de investigación y desarrollo biotecnológicos, que pues se requiere que en México exista esa fuerza para que uno atraer a los grandes laboratorios que quisieran continuar proyectos y para promover la biotecnología, el desarrollo y la investigación en esta materia, justamente para pues, obtener biológicos, obtener medicamentos, obtener vacunas, obtener diagnósticos, herramientas diagnósticas. Vamos, es de una utilidad vastísima. Gracias. Una pregunta más. Carmen Morán de El País. Ella pregunta, es para ambos, quería saber cuáles son los ensayos en concreto y la producción en que está implicado México en estos momentos en la vacuna de COVID. Gracias. Es la pregunta de nuestra compañera. Bueno, se ha anunciado en cuanto a producción, la asociación de un laboratorio mexicano en conjunto con un laboratorio argentino y con la asociación de Astra y la Universidad de Oxford para terminar el ciclo de producción de vacuna aquí en México en conjunto con Argentina. Ese proyecto va a ser pues propiamente de producción local, terminará siendo producción local de esta vacuna. En cuanto a los proyectos de investigación clínica de fase 3, pues ya se ha anunciado el inicio de la fase 3 de la vacuna de Cancinovio. También están tocando la puerta los otros proyectos grandes, seguramente en breve se irán anunciando. Pues resulta, digamos, obvio que quisieran hacer investigación clínica de fase 3 los grandes proyectos en México, porque eso hasta cierto punto tiene buen trayecto regulatorio a nivel local. Siempre la inclusión de participantes del país donde se vaya a registrar el producto tiene pues es bien acogido por las autoridades regulatorias. Entonces seguramente en breve veremos que los otros proyectos ya están avanzando. Tengo entendido que públicamente está el de Cancinovio, están avanzando el proyecto de Janssen, también está buscando presencia en México. Y pues iremos viendo en cuestión de días la participación de los otros proyectos. No sé, doctor, si tenga algo No, adicional. nada más destacar esta interesantísima colaboración con AstraZeneca, el gobierno de Argentina, el gobierno de México y las otras instituciones que están participando, en donde lo que se busca es una producción regional, local, y que facilitará desde luego la distribución de la vacuna. Es un abordaje muy, muy interesante. Los otros son los que tú ya mencionaste. Una pregunta más de Televisa.
¿Es posible que en México se apliquen distintos tipos de vacunas y podríamos esperar que para finales de la primavera comience el proceso? Es para ambos. Sí, seguramente vamos a tener como posibilidades una diversidad de vacunas. Más de 3 biológicos seguramente van a estar disponibles y va a ser muy interesante y muy importante ver cómo se van a distribuir estas vacunas. Evidentemente va a depender de la logística, del tiempo de aparición, de las características de cada vacuna. Quizás algunas vacunas ofrezcan una mejor protección para evitar la infección, otras vacunas ofrezcan una mejor protección para evitar una enfermedad grave. Entonces, podrá irse haciendo una diferenciación de qué vacuna se puede utilizar para qué población. También, desde luego, los aspectos de logística son fundamentales. ¿Qué vacuna se puede transportar por una cadena de frío estándar? ¿Qué vacuna requiere la ultracongelación y tendrá que ser reservada a pequeñísimas áreas en nuestro país, realmente de manera muy limitada? Entonces, sí vamos a tener en el escenario una lista de vacunas que se irán incorporando. Yo creo que en México podrá iniciarse alguna vacunación dependiendo de cómo terminen las fases 3, que vale la pena también destacar. Estamos especulando, en virtud de los resultados que publicó Pfizer, que estarán listas, que la vacuna es altamente eficaz, y seguramente recibiremos algunos miles de dosis en el curso de la primavera, pero será realmente para la segunda mitad del próximo año cuando empecemos a poder organizar una vacunación quizás de una manera más o menos amplia, una vez salvadas las dificultades que hemos venido destacando. Tengo una pregunta más, es de Elizabeth Ortiz del Canal 44 de Querétaro. Ella pregunta, es muy específica y es para el doctor Mauricio Rodríguez. ¿Qué tan confiable es la vacuna Sputnik? Porque su promoción ha sido más mediática que científica. Es la pregunta de nuestra compañera. Bueno, lo que tienen publicado hasta ahora, en particular de esa vacuna, son los estudios clínicos de fase 1 y fase 2, que todavía son en grupos pequeños, con una finalidad básica de ver la seguridad de manera inicial, de ver que funcione, que si la gente la tolere bien, que la dosis sea la adecuada, que el esquema sea el adecuado. Hasta ahorita, la información pública que se tiene de esa vacuna es limitada todavía. Esperemos ver el impacto del uso en grupos más amplios para ver exactamente cómo se comporta la vacuna. Hay un aspecto importante de las vacunas que pues, se evalúa en grupos grandes, la seguridad, y no hay que confundir la seguridad de que no te duela en el sitio donde te inyectaron. Ese tipo de seguridad no es tan la que están investigando tanto estos estudios, sino la seguridad al usarla en una población mucho más amplia que puede tener fondos genéticos diferentes, que puede tener condiciones preexistentes distintas y que pudiera tener alguna reacción específica. Se tiene que hacer la investigación de qué está ocurriendo. Para eso son esos estudios grandes. Lo más probable es que todas las vacunas que sean inyectadas duela el sitio de la aplicación. Puede haber alguna reacción general de respuesta del propio cuerpo a la vacuna, como pues quizá un poco de malestar general en el cuerpo, algo leve que no requiera tratamiento, pero eso pues, significaría que está el cuerpo reaccionando a lo que se administró y está montando una respuesta a la vacuna. Entonces, hasta ahorita la información todavía no es concluyente, habrá que ver los resultados de los estudios más grandes y obviamente si ya entró a los estudios fase 3, pues quiere decir que pasó satisfactoriamente los estudios fase 1 y fase 2 y que hasta ahora ha demostrado que es segura y que es efectiva en los términos de esos estudios. Muchas gracias, doctor. Tengo una pregunta para el doctor Samuel Ponce de León, que es, ¿qué tipo de medidas pueden iniciar los voluntarios de las distintas vacunas? Es pregunta de Nurit Martínez del Sol de México. Los voluntarios, bueno, pues buscar los mensajes de invitación para asistir a los centros donde se tienen que apuntar.
Es interesante porque esto es una actividad que de alguna manera se ha centrado en algunas gentes que participan con la industria farmacéutica como voluntarios para diversos estudios. Entonces, de hecho, hay asociaciones de voluntarios para hacer ensayos clínicos, habitualmente con medicamentos, hoy con el caso de vacunas, pero pues básicamente la recomendación sería que busquen los teléfonos de las compañías que están sacando los proyectos de investigación. Sería en nuestro país, desde luego, AstraZeneca, desde luego también Janssen, desde luego Johnson Johnson, que bueno, va con Janssen, y los otros a nivel de las instituciones de investigación, particularmente los institutos nacionales de salud, es donde habría que pues, preguntar por estas. La preparación tiene que ser básicamente el deseo de participar, fundamentalmente. Una pregunta para el doctor Mauricio de Nurit Martínez, de Organización Editorial Mexicana. ¿Cómo enfrentar mitos y realidades que persisten en esta etapa sobre la enfermedad? Sí, bueno, lo importante pues es tener toda la información completa, no hacer interpretaciones precipitadas o no hacer interpretaciones más allá de la información que sí exista. El ejemplo lo que hemos estado viendo esta semana es muy ilustrativo. El lunes sale un laboratorio a decir que su vacuna es altamente efectiva, todo el mundo entra como en una euforia de que ya llegamos a la solución, no dan datos técnicos, simplemente nos quedamos con un comunicado de prensa. Después el gobierno ruso dice mi vacuna también es igual de buena, y 2 días después la empresa Moderna en Estados Unidos dice pues la mía también es igual de buena. Entonces no hay que perder de vista que hay una competencia comercial propia de las empresas que están desarrollando esto, hay una competencia geopolítica de los gobiernos que impulsan cada uno sus vacunas. Hay una información técnica que va a ser la definitiva para determinar el uso de las vacunas, en quién sí se va a usar, para qué va a servir. Esas son las grandes preguntas que nos van a permitir entender cómo vamos a ir teniendo lo de la vacunación contra COVID. Antes de eso, simplemente comprender que el proceso es largo, es complejo y que se va avanzando poco a poco. No podemos confiarnos, no podemos sentarnos a esperar a que llegue la vacuna. Tenemos ahorita que detener la transmisión del virus en la comunidad, con el cubrebocas, la sana distancia, la higiene de manos, identificando a los enfermos, evitando complicaciones y previniendo contagios. Ahorita esa es la forma en la que vamos a prevenir y vamos a modificar el curso de la epidemia en las comunidades. Cuando llegue la vacuna, vamos a poder decir, bueno, ¿para qué sirve la vacuna? Y entonces utilizarla en esos grupos. Entonces, por lo pronto, creo que este tipo de espacios que estamos generando hay que procurarlos, esta comunicación técnica, imparcial, con un enfoque científico, con un componente pues racional muy importante, me parece fundamental que lo sigamos teniendo. Me parece oportuno destacar que conviene que no quede la idea de que el anuncio de Pfizer sale como que de la nada y solo de... Sí. Porque está bien analizado en una especie de estudio que hicieron de los pacientes que están investigando. Tienen un grupo a quienes vacunaron y un grupo que no recibieron vacunas, sino que recibieron lo que conocemos como placebo. Y llevan un registro de quienes van desarrollando la infección. Cuando llegaron a 94 pacientes con infección por COVID en estos grupos vacunados, que nadie sabía que habían recibido cada uno de las personas que están participando, en esos 94 resulta que el 90% que desarrolló la enfermedad habían recibido el placebo y solo el 10% habían recibido la vacuna efectiva, lo que da como consecuencia este número de decir mi vacuna es 90% efectiva. Es cierto,
tiene ese sostén en este análisis intermedio del protocolo. Desde luego tienen que completar el protocolo, pero ya con esos datos, quizás con un número un poco mayor de más de 100 infectados, se reafirme esta impresión y se obtenga una aprobación expedita para la utilización de la vacuna, aunque tendrán que seguir el estudio hasta completar 2 años. Entiendo que está programada el seguimiento de los participantes de la investigación y en su totalidad de la población para conocer los detalles. Hoy sabemos nada más que el 90% de efectividad en base a estos números. Gracias, doctor. Por cuestiones de tiempo, nos queda tiempo para una pregunta más. Esta es, y me han llegado varias veces, por eso se las comparto, Ambro. ¿Qué opinión les merecen quienes dicen que las vacunas no sirven? ¿Qué consecuencias habría si mucha gente comparte esa opinión? Es para ambos. Bueno, es difícil entender estos comentarios y estas afirmaciones en términos de que las vacunas no sirven cuando la evidencia es ciertamente abrumadora. Lo que ocurre, pienso yo, por lo menos en parte, es que las vacunas en algún sentido tienen las consecuencias de este extraordinario éxito del que hablamos. Hoy, una persona que tiene a sus hijos en la escuela, una madre que puede tener 28 años, 32 años, nunca ha visto quizás en su vida a una persona que sufrió polio. Nunca sus hijos tuvieron compañeros que sufrieron polio, que están sordos porque sufrieron sarampión, que murieron por una neumonía por neumococo, que tuvieron viruela. Entonces, no se concibe la importancia de esto porque no ocurre, porque está vacunada la gran mayoría de la población. Entonces dicen, ¿para qué vacuno yo a mis hijos si tiene un riesgo la vacuna, que tiene mínimo? Pero es muy importante entender, hacer un ejercicio de razonamiento, que todos participamos en esta seguridad que nos dan las vacunas. Yo lo entiendo como un problema de comunicación, de falta de análisis, de una educación ciertamente limitada en el área de vacunas. Este es un tema que tendría que estar, desde luego, de manera muy importante en los libros de texto de los primeros grados en la escuela, la importancia de vacunar, cómo funcionan las vacunas y cómo se tienen que administrar, y la importancia de mantenerlo a lo largo de toda la vida, un esquema de vacunación. Así que ese sería mi comentario respecto a eso. Sí, yo agrego esta idea de, a veces perdemos de vista que las vacunas son una herramienta de prevención a nivel individual que tiene un impacto también colectivo. Y a veces perdemos de vista eso y no nos asumimos quizá como parte del colectivo, y no se percibe esta idea de que vacunándome yo protejo a mi comunidad. Eso es importante destacarlo, que las vacunas son para la prevención también de enfermedades con un fenómeno comunitario, como un fenómeno comunitario, no solo como un evento individual. Y muchas veces lo que nos hemos encontrado ante este tipo de discusiones, de ideas, es que lo que hace falta a veces es información completa, información equilibrada sobre la necesidad, sobre los riesgos, sobre los beneficios. Eh, yo quisiera nada más dejar la idea de las vacunas son el producto para la salud que cuenta con los rigores regulatorios, con los procesos regulatorios más estrictos que hay. Cada lote de vacuna es evaluado por la autoridad regulatoria antes de que salga al mercado. El proceso de desarrollo y de registro es muy estricto. Las vacunas son seguras, son efectivas, son productos de calidad, son necesarias, y hay que entender esto sobre todo en un momento en el mundo en el que hay tanta movilidad, tanta desigualdad, hay tanta exposición,
las vacunas pues han sido una herramienta que justamente en parte pues nos tiene aquí, parte del éxito de las vacunas nos tiene aquí, así que pues es nuestra responsabilidad seguirlo conservando. Y un tema adicional en relación a vacunas es que las que están en las cartillas de vacunación de nuestro país son gratuitas. Entonces, es muy importante. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor Samuel Ponce de León. Muchas gracias. Ah, doctor, ¿quiere dar un mensaje? Adelante, por favor. Sí, nada más para terminar el mensaje un poco con el que iniciábamos. Hoy por hoy no tenemos disponible una vacuna. La tendremos en el futuro. Hoy por hoy no tenemos un tratamiento. Hoy tenemos medidas de prevención a través de la distancia, la higiene, el cubrebocas, el evitar aglomeraciones, el quedarse en casa si estamos enfermos y consultar al médico, los números telefónicos que se han difundido y que sobremanera entendamos que los cubrebocas sirven para lo que sirven y sirven también para lo que algunos piensan que no sirven. Sirven siempre. Doctor Mauricio, su mensaje final. Pues sigamos con este tipo de ejercicios. Agradecemos muchísimo la atención, el interés de los medios. Sin duda, pues trataremos de ir teniendo información confiable, de ir proporcionando también una ayuda, una interpretación de lo que va ocurriendo en cuanto a al desarrollo de las vacunas. Así que, pues no hay que dejar de voltear a ver a la Universidad Nacional, que pues precisamente estamos para ayudar en estos momentos tan importantes. Muchísimas gracias. Y también muchas gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión en directo, a todos los compañeros de los medios que nos siguieron. Toda la información estará disponible en la página de la UNAM. Y también los invitamos a visitar el portal creado por la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, que tiene un acceso directo en el portal de la UNAM, y su página en internet es COVID-19 comisionunam.unamglobal.com. Muchas gracias por acompañarnos. Buen día. Buen día, mucho gusto, muchas gracias. Estamos fuera. Ya salimos muy bien. Listo. ¿Cómo estuvo, señores? Les paso la lista de quienes estuvieron al final, que nos llegaron preguntas. Estuvo Radio Centro, Excelsior, que existe con una entrevista con el doctor Ponce, por cierto, El Sol de México, Xinhua, la agencia Xinhua, es F, también estuvo La Gente del País, también estuvo El Heraldo de México, La Razón, Canal 11, López Dóriga Digital, también tuvimos a MBS, Foro TV, Milenio, entre otros, ¿no? Que son... Muy bien, felicidades, gran convocatoria. Oh, muy bien. Muy Agrego bien. una cosa, el que no estuvo obviamente fue el financiero, porque tiene un evento ahorita en vivo con el doctor Narro, entonces tendremos para efectos de presencia, sobre el mismo tema, tendremos para efectos de presencia, es presumible, mucho mayor impacto en la carpeta de mañana, lo verán reflejado, les mandamos la información y seguimos pendientes para el martes, que nos debe ir muy bien. Perfecto. Entonces, Narro tuvo una conferencia de vacunas ahorita. No, sobre COVID, está en la señal del financiero. Invitaron a nuestro amigo el doctor Macías, pero la nota es de grilla y es el doctor Narro, digamos, en la posicionándose o tratándose de ubicar como la posición crítica al gobierno federal. Pero bueno, eso fue estrictamente casualidad que coincidieran. El hecho de que tuviéramos mucho más impacto no es reflejo, ojalá sí también podría hacerlo, de que ustedes sean más interesantes que el doctor, sino de que, bueno, aquí se hizo el trabajo, ¿no? No. Perfecto. Gracias. Buenísimo. Muchas gracias a todos. César. Hasta pronto. Bye. Bien, todos. Doctor Chao. Ponce, ya sé que tiene su llamada, pero sí insiste mucho esta Laura Toribio en entrevistarlo. ¿Qué le digo? Mándele mis datos a Patti, a través de Patti, sí, por favor. Claro que sí, doctor. Con mucho gusto la veo, pero a través de Patti. Sí, doctor. Gracias, estamos Buenísimo. trabajando. Mucho Hasta gusto. luego. Y cuídense. Dale, Doc, nos vemos al rato. Bye. Bye. Hasta luego. Bye. Gracias, Cristóbal. Un gusto, doctor. Bye, César. Bye.
Mario, buenísimo. Lo siento. No, compañero, no te agobies, pasa, va a volver a pasar. En la zona de riesgo ahí es, como lidiamos con gente que no son expertos, que no se nos apaniquen. Y ahí ustedes irán desarrollando una metodología. Yo sugiero, pero ustedes son los que van a poner